La reconstrucción de los hechos acaecidos el 16 de noviembre de 1532 exige completar el cuadro de situación. Pizarro espera con sus principales hombres armados, sus imponentes caballos y armaduras, sus socios en la empresa, un sacerdote de nombre Valverde y un intérprete que sobrevivió al tiempo bajo el nombre de Felipillo. La distancia hasta la tragedia siempre es breve. En este caso, es apenas un detalle menor. Un libro que todos los cronistas identifican como una Biblia. Francisco de Jerez integra las fuerzas de Pizarro. A él le debemos la primera versión de los hechos de Cajamarca. Jerez fue testigo presencial del hecho y tal vez por eso su versión es la menos inocente. Atahualpa, intrigado por el dios al que dicen representar los intrusos, indaga sobre las costumbres de los cristianos. Fray Valverde entonces comparece y le explica por intermedio de Felipillo que hay un único Dios verdadero y que él viene en su nombre. Previsiblemente, Atahualpa descree de un mensaje tan abominable y pide alguna prueba de su existencia. Fray Valverde no tiene otro milagro para ofrecer que su modesta Biblia. Con eso solo, le pide que se convierta a una nueva fe mediante el requerimiento. El requerimiento es la condición de que antes de atacar a un pueblo, el conquistador en turno tiene que ofrecerles, tiene que requerirles subordinarse pacíficamente al rey de España. Lo que pasa es que evidentemente a pueblos que no hablaban el idioma, que no entendían el concepto de dominación, etcétera, hablarle eso, por supuesto, nunca aceptaron el requerimiento, pero sí ya se había cumplido con la fórmula legal de haberlo ofrecido primero. Y entonces, en ese sentido, ellos aparecían como atacados, a pesar del ofrecimiento. Atahualpa tuvo en sus manos por primera vez un libro y, según dicen, esperó infructuosamente que de allí saliera la palabra de Dios. Jerez refiere que Atahualpa arrojó la Biblia con desprecio y que Pizarro ordenó el ataque para lavar la afrenta. Atahualpa nunca hubiera esperado un ataque directo sobre su persona. Es atrapado, y su guardia y comitiva personal se desbandan, conmocionados bajo el fuego de los cañones. Sobre la plaza de Cajamarca quedan sembrados los cadáveres que dejó la contienda. Se produjo una suerte de violenta estampida de la población indígena y de disparos de españoles que terminaron con la vida de muchos indígenas, que murieron más por la estampida que por el enfrentamiento militar con los españoles. Entonces lo que era un encuentro de dos grupos y donde las intenciones políticas de Atahualpa era recibirlo pacíficamente para poder, con el apoyo de los españoles que llegaban, poder pacificar y reinar mejor sobre un territorio dividido, se convirtió en un enfrentamiento y luego en la captura de él y al año siguiente en su ejecución. El llamado Cuarto del Rescate es una sencilla y modesta edificación. Allí cumple su encierro Atahualpa, quien en un nuevo alarde de su poder ofrece llenar el lugar de su cautiverio hasta donde llega su mano extendida por encima de la cabeza, por una vez con oro y por dos con plata, a cambio de su libertad. Pizarro es fiel a su naturaleza y naturalmente acepta. El oro y la plata viajan hasta Cajamarca. Sin embargo, lejos de ser liberado, Atahualpa es sometido a un juicio por los españoles y ejecutado, acusado de haber asesinado a su hermano Huáscar, a quien ni Pizarro ni los suyos habían conocido. Según esta primera versión,
Los hechos de Cajamarca son una reacción de Pizarro ante la afrenta andina. Guaman Poma fue un cronista indiano posterior que refiere también los eventos de Cajamarca según su visión del mundo. Su versión resulta similar, solo que en ella no se trata de una reacción espontánea de Pizarro, sino de una reacción provocada deliberadamente por Fray Valverde. Al parecer, Pizarro se habría negado a atacar a Atahualpa, y solo lo hizo ante la insistencia de Valverde, quien no estaba dispuesto a perdonar una afrenta a su Dios. El libro en cuestión, la Biblia, incluye un episodio en el que Pedro el apóstol niega 3 veces a su Dios y es perdonado. Atahualpa no negó siquiera una vez al suyo y fue condenado. ¿Será que su Dios no era tan indulgente? Tito Cusi Yupanqui fue uno de los últimos soberanos incas, y en otro relato incorpora una nueva evidencia para reconstruir la escena. Cusi Yupanqui refiere que por 2 veces los españoles rechazaron la bebida que Atahualpa les ofrecía en señal de reciprocidad, y que por tal motivo rechazó la Biblia y originó el ataque. La versión inca se fundamenta también en una afrenta, solo que en este caso el primer ofendido es Atahualpa. Para Cusi Yupanqui es un malentendido lo que da pie al luctuoso desenlace. Otra versión corresponde al inca Garcilaso, quien tenía por padre a un español y por madre a una inca. Trágica e insalvable distancia que podría haber inspirado su versión. Garcilaso había abrazado la religión católica y recopilado con gran detalle la cosmogonía e historia de sus antepasados. Según él, el requerimiento se complicó por la impericia de Felipillo, quien no logró traducir correctamente las palabras del fraile. La Biblia cayó accidentalmente mientras Fray Valverde intentaba infructuosamente detener a Pizarro para que no hiciese daño a los indios. Se trató aquí tan solo de un accidente. De alguna forma, todas las versiones parten de una premisa común: la dificultad para tolerar el mundo de los otros. En defensa del líder andino pueden esgrimirse algunas razones de peso. Su legitimidad está sustentada en su origen divino. ¿Cómo se le dice al hijo de un dios que su padre es un fraude? ¿Por qué un emperador debería obedecer a un capitán? ¿Con qué imprudencia se propone la conversión de un reino en un solo acto? Las preguntas no hacen otra cosa que embarullar lo simple. Las 4 historias terminan con los incas muertos y un cuarto lleno de oro. Cuando Atahualpa enteraba que los españoles quieren oro y plata, prometió llenar 2 edificios grandes, otro con oro, otro con plata, en condición que después Pizarro lo podría dejar en libertad. Pero lo que pasó que cuando el rescate estaba cumplido, las autoridades, quien estaba con Pizarro, representantes del rey de España, obligaron a Pizarro a matar a Atahualpa. La dinámica de toda conquista es imponer las ideas del vencedor. En ese sentido,
Las fuerzas europeas no se diferenciaban sustancialmente de los ejércitos de Moctezuma o de Atahualpa. El triunfador se define por el resultado de las armas, pero la derrota siempre es de naturaleza espiritual. Los dioses mesoamericanos y andinos fueron los primeros derrotados. Y este quiebre en las creencias de los pueblos originarios contribuyó al derrumbe de sus estructuras políticas y sociales. Lo que sucedió es irreversible. Las imágenes perdidas no pueden ser recuperadas. Los hechos solo se pueden recrear. Los rostros apenas se pueden presumir. Todos son fragmentos de la verdad. Los que no estuvimos, solo podemos despertar de nuestra ignorancia para descubrir nuestra memoria. Puede que sea suficiente. A veces lo es.